Tomar asientos, hermanos, y les invito a que abran sus Biblias en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y 11. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y versículo 11. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Amén. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y 11, dice lo siguiente: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, es muy importante entender que cuando Pedro escribió esta carta a los hermanos que estaban en la dispersión, el emperador de turno en ese momento era un hombre llamado Nerón. Este hombre era miserable como gobernante, de acuerdo a los historiadores. Era miserable como gobernante, era un hombre pagano que se creía Dios. ¿Ok? Nerón asesinó a su propia madre. Este hombre se casó con su hermanastra, después se divorció de ella, después la expulsó y después hizo que le cortasen las venas en sus muñecas y en un último acto la decapitó. Después se casó con otra mujer y la asesinó al patearla hasta matarla cuando estaba embarazada. De manera tal que era un hombre violento, ¿verdad? Completamente. Nerón se volvió a casar, solo que esta vez se casó con un hombre castrado. Y este hombre castrado se vistió como mujer. Nerón es un hombre que es sinónimo de degeneración. Este hombre era impío, vil, perverso, quien se volvió un perseguidor de la iglesia. Fue el primer gobernante del Imperio Romano que iluminó las calles de la ciudad con cristianos, usándolos como antorchas humanas. Bajo este emperador, los cristianos salieron huyendo de manera rápida, sin tener mucho tiempo. Porque recuerde la enseñanza del pastor Nectalí en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 1. Ellos fueron expatriados. Y eso sugiere la idea de que no es que le dieron un tiempo, ok, múdense, váyanse. No, fue de manera imprevista. Fue de manera imprevista la salida de ellos. Huyeron de manera rápida sin tener mucho tiempo, ya que la persecución contra los cristianos en ese tiempo fue muy violenta. No tuvieron tiempo para planificar su salida de sus casas. Ellos no salían no salieron de sus casas como dar un paseo. Realmente ellos salieron para proteger sus vidas. Si se quedaban, morían. Si salían, vivían. Salieron para proteger sus vidas. Y en el momento que salieron, muy probablemente salieron con lo necesario que tenían para convertirse en refugiados en otra nación. Y es por esta razón que Pedro escribe esta carta a estos cristianos en la dispersión. Esta carta desarrolla tres grandes temas. El primero le recuerda a los cristianos la grandeza de nuestra gran salvación, basado en capítulo 1 y capítulo 2. Después les recuerda nuestro ejemplo delante de los hombres de cómo tenemos que vivir como hijos de Dios en el Evangelio, en la salvación, regenerados, cambiados, transformados, y tenemos que ser ejemplo en una sociedad perversa e impía y maligna y caída. Y después, finalmente, en el capítulo 4 y capítulo 5, les recuerda que nuestro Señor Jesucristo regresará y que su llegada es inminente en cualquier momento. Y nuestra expectativa es esperarlo hoy. Y eso es lo que Pedro les enseña a estos hermanos que estaban en la dispersión, en donde también leímos los versículos 10
y 9. 10 y 9. En este sentido, Pedro les anima a servir a través de sus dones, basado en el versículo 10, capítulo 4, versículo 10, versículo 11. Pedro les anima a servir en sus dones, ya que en cualquier momento Jesucristo regresará y deberá de encontrarlos sirviendo como buenos mayordomos de los dones que han recibido del Señor. Este servicio debe de edificar a la iglesia y debe de glorificar a Dios. La pregunta aquí, hermanos, es: ¿por qué Pedro les pide servir a través de los dones bajo la circunstancia que se encuentran estos cristianos? Persecución, perdieron todo. Si tenían casa, si tenían bienes en ese lugar, lo perdieron todo. Si tenían trabajo, lo perdieron. Si tenían familias que no eran cristianos, los dejaron atrás. A una nación que no conocen posiblemente a nadie. ¿Y por qué Pedro entonces en el capítulo 4 versículo 10 les insta, les anima a servir al Señor bajo esas circunstancias hostiles y difíciles de la vida en las cuales ellos se encontraban? En primer lugar, Pedro hace eso porque la fe no puede ser o no puede estar desconectada de la esfera de la vida de este mundo. No dejamos de ser cristianos o hijos de Dios cuando estamos en dificultades. En dificultades o no, somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, en base a los dones que Dios nos ha dado, tenemos que servir a los demás. Otra razón es que la salvación, hermanos, no es únicamente el perdón de pecados. Claro que muchas veces hablamos de la salvación como el perdón de pecados. Y claro que es el elemento precioso, glorioso, maravilloso de la gracia y misericordia de Dios manifestado en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Pero no es todo el cuadro, no es todo el escenario solamente eso. La salvación, hermano, es una nueva vida en Cristo. Debemos entender que la salvación a usted y a mí nos libera del pecado, nos libera de la muerte y de la culpabilidad y del infierno. Pero al mismo tiempo, hermanos, la salvación lleva a cabo una transformación en su vida y en mi vida. Lleva una transformación completa, ya que hemos resucitado en Cristo, como Pablo dice, para andar en una nueva vida en el Señor. Una nueva vida, una vida diferente. Somos nuevas criaturas en Dios. En este sentido, la salvación no solo es expiación, la salvación no solo es perdón de pecados, la salvación es regeneración, es transformación, es vivir un nuevo estilo de vida a la luz de las Escrituras, es hacer buenas obras como resultado de la salvación. Observe rápidamente Efesios 2:10, carta a los Efesios capítulo 2 versículo 10. Efesios 2:10 y dice: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué, hermanos? Para buenas obras. ¿Y cómo vamos a hacer estas buenas obras? Si dentro de nuestra naturaleza como seres humanos como tal no hay nada bueno en nosotros, solo Cristo en nosotros. Y lo bueno que hay en nosotros es porque Cristo está en nosotros. Y Él nos ha dado dones a nosotros. Y todas estas buenas obras son hechas a través de los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Por tal motivo, Pedro les pide a ellos lo que dice en el versículo 10 de 1 Pedro 4. Eso es lo que les pide Pedro. No importa la circunstancia, no importa la aflicción, no importa la persecución, no importa las amenazas en contra de la vida. Si somos hijos de Dios, hemos sido transformados, hemos sido regenerados, estamos en una nueva vida en Cristo para buenas obras. Y estas buenas obras las hacemos a través de los dones con los cuales Dios nos ha dotado. Y es por eso que Pedro les pide a ellos que sirvan bajo estas circunstancias a la iglesia de este momento. Y por eso le dice en el versículo 4, capítulo 4, versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministro ¿a quién? A los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Lo importante que debemos de notar entonces, en base a todo lo que hemos discutido, hermanos, es que a pesar de las circunstancias en las cuales se encontraban los hermanos,
en ese periodo de tiempo de persecución por el emperador Nerón, eso no era una excusa para no servir a los demás hermanos. Eso no era una excusa para no usar o ejercitar los dones que Dios nos había dado, que les había dado y nos ha dado a nosotros. Los dones con los cuales Dios ha dotado a la iglesia. No es excusa. No es excusa. Dios nos ha dotado a cada cristiano, a usted, a mí, a cada hijo de Dios. Nos ha dotado con dones. Con dones. Y la iglesia en este tiempo, que estaba en la dispersión, tenía estos dones y tenía que usarlos, tenía que ministrarlos y tenía que servir sin importar en la circunstancia en la cual se encontraba. En este sentido, hermanos, el apóstol Pedro anima a los cristianos a vivir conforme al Evangelio. Y parte de vivir en el Evangelio es vivir una vida que refleja los dones que Dios ha dado. Eso es vivir en el Evangelio, hermanos. El Evangelio no es solamente una profesión de fe. Claro, hermanos, que sí, que Cristo es Dios, descendió, murió, resucitó al tercer día y le reconocemos como Señor y Salvador. Claro, pero parte de vivir en el Evangelio es vivir conforme a su palabra y conforme a los dones con los cuales Dios nos ha dotado a nosotros. Y por eso Pedro anima a ellos a hacer esto. Anima a ellos a hacer esto. Observe brevemente, tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5. Ahí cerquita donde estamos, tercera de Juan 1:5. En tercera carta de Juan, versículo 1 al versículo 4, Juan le escribe a Gayo y le dice que le amen la verdad. Le dice que Gayo vive en la verdad, que ande en la verdad. Y en el versículo 4, Juan le dice a Gayo: no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la. Y la verdad aquí, hermano, no es solo un concepto de algo veraz. La verdad aquí es el Evangelio. Jesús mismo dijo: yo soy la verdad, el camino y la vida. Esa es la verdad. Y conforme a esa verdad tenemos que vivir entonces en el Evangelio. Y por eso en el versículo 5 Pedro le dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio. ¿A quiénes? Una vida fiel requiere servicio. Una vida fiel en el Señor requiere un servicio. ¿Y a quién vamos a servir? A los hermanos. ¿Solo los que conocemos? No, dice, y especialmente a los hermanos desconocidos. Eso es parte de vivir en el Evangelio. Esto es vivir en el Evangelio. Y por eso Pedro les anima. Observe Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10. Dice: cada uno. Observe el texto cuidadosamente que dice cada uno. Hermanos, esto habla de que todos los cristianos tienen un don, sin excepción alguna. Dios ha dotado a cada miembro de su iglesia con dones, con el propósito de edificar a la iglesia y principalmente para glorificar a Dios a través del ejercicio del don con que Él nos ha dado. Esta afirmación de Pedro, de cada uno, esta afirmación que él realiza aquí, es muy enfática al considerar el contexto en el cual lo está diciendo Pedro, al considerar en el contexto en el cual lo está diciendo, ya que los destinatarios de esta carta en el primer siglo, a quienes él escribe, son los expatriados en la dispersión que estaban en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Es decir, que cada uno de ellos que estaban en esos lugares por causa de la persecución tenía un don. Cada cristiano que estaba expatriado, cada cristiano que había estado en la persecución, cada cristiano que había sido despojado de su nación, de su casa, de su familia, cada cristiano que estaba en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia tiene un don. Cada uno, hermano. Y por lo tanto, teniendo esos dones, tenían la responsabilidad de usarlo para el servicio del ministerio.
Hermanos, hoy ustedes, cada uno de ustedes que están en el Señor, que están en Cristo Jesús, tienen un don. Tienen un don, definitivamente. Ese regalo que hemos recibido en la salvación, que Dios nos ha dotado con estos dones. Y cada uno tiene un don completamente diferente a los demás. Y eso es lo que Dios busca, la edificación de la iglesia a través de nuestros dones en el servicio. Usted no necesita un ministerio para servir. No necesita un ministerio para exhortar a los hermanos. No necesita un ministerio para dar a los hermanos. No necesita un ministerio para enseñar a los hermanos la palabra de Dios. Tenemos un don. La pregunta es, ¿lo estamos usando? Porque Pedro, bajo la circunstancia de estos cristianos, que es terrible, les motiva y anima a hacerlo. Nosotros no estamos en persecución, hermanos. Así que con mayor libertad y con mayor facilidad podemos usar los dones con los cuales Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Una cita, el pastor MacArthur afirma lo siguiente con respecto a este tema de los dones. Todo cristiano ha recibido un don especial, un don espiritual, un poder divino para ministrar el cuerpo, a la iglesia. Pablo escribió, a cada uno les dada la manifestación del Espíritu, a cada cristiano, a cada creyente, para provecho. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Conforme a 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 y 11. Así como cada parte del cuerpo tiene una función particular, así también sucede con cada miembro del cuerpo de Cristo. Así como cada parte del cuerpo, cada miembro del cuerpo, algunos no tan honrosos que otros, tienen una función específica, pero esa función específica es clave para el funcionamiento de todo el cuerpo. ¿Usted se ha puesto a pensar cuán decorosos son los dedos de los pies? ¿Los mostramos los hombres? ¿Los lucimos? ¿Los exhibimos? Especialmente los de nosotros, los caballeros, ¿va? No, están ocultos. Pero ¿se imagina qué pasa si le cortan el dedo gordo? Afecta el cuerpo si no deja usarlo. Pierde el equilibrio. Bueno, esa es la ilustración del apóstol Pablo. No importa qué dones tenemos, pero el que uno de nosotros como hijo de Dios de esta iglesia no usemos nuestros dones, afecta al cuerpo entero del Señor, a la iglesia. Y por eso la importancia de que nosotros, hermanos, usemos nuestros dones para edificación de la iglesia y glorificación de Dios. En este sentido, el servicio, hermanos, es una responsabilidad de cada cristiano. ¿Por qué? Porque cada cristiano tiene un don. Es una responsabilidad de cada hombre, de cada mujer que ha reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Este servicio que los hijos de Dios debemos cumplir es para la edificación de la iglesia y para la glorificación de nuestro Dios. El servicio, hermanos, que podemos dar y el ministerio que podemos hacer en la iglesia de Jesucristo es a través de los dones que Dios ha provisto de manera muy particular en cada uno de nosotros. Es a través de los dones, la manera en que usted puede servir y hacer ministerio en esta iglesia, es a través de los dones en que de manera muy particular Dios ha depositado, hermanos, en su vida. Es a través de los dones con que Dios nos ha dotado que cada uno de nosotros servimos al Señor. Y cada uno de nosotros formamos de una parte activa en la edificación de la iglesia a través de estos dones. Cada uno, según el don que ha recibido. Cada uno. No hay excusas para el servir. ¿Es cristiano? Levanten la mano los que son cristianos. Bueno, tienen dones. ¿Qué están haciendo con ellos? Tienen dones. Úselos. Úselos para la edificación de la iglesia y para la glorificación de Dios. Pero observe muy bien el texto nuevamente. Cada uno según el don que ha recibido. Según el don que ha recibido. Y esto, hermano, habla de la fuente de los dones.
de la fuente de los dones. El primer elemento es que todo cristiano tiene un don. El segundo elemento es que la fuente de los dones, ¿quién es? Dios. El otro elemento que se debe recordar es la fuente de donde proviene el don que se nos ha otorgado. Esto quiere decir que el don no es nuestro, es de Dios quien lo ha provisto, hermanos, a cada uno de ustedes. Esto significa que usted no se lo ganó. Eso significa que usted no oró por ese don. Eso significa que usted no rogó por ese don. Eso significa que usted no trabajó por obtener este don. Eso significa que usted no generó ese don en usted mismo. Lo único que usted y yo, que ustedes y yo hicimos, hermano, es recibir ese don de parte de Dios. Eso es todo lo que hicimos. No hicimos nada por Él. Simplemente, bajo la gracia y soberanía de Dios, nos lo dio y simplemente lo recibimos de parte de Dios, quien es la fuente de los dones espirituales. Por tal motivo, cada uno de nosotros debe ser diligente en usar los dones espirituales. Y usarlo de manera diligente es usarlo para el servicio del Señor, para el servicio de la iglesia, para la edificación de la iglesia. Y nuevamente, no me voy a cansar de decirlo, para la glorificación de Dios. Como claramente lo expresa el apóstol Pedro en el versículo 10. Observe. Dice cada uno, eso habla de que tenemos un don todos nosotros los hijos de Dios, según el don que ha recibido, que no es nuestro, simplemente lo recibimos de parte de Dios. Ministrelo ¿a quiénes? A los otros. Ministrelo. Y posiblemente podemos confundirnos con esta palabra ministrar, que generalmente, especialmente yo que vengo de un contexto pentecostal de la prosperidad, para mí ministrar en aquellos tiempos era que me imponen mano y recibo. No está hablando de esto. No está que usted va a imponer manos, hermanos, de ese sentido. Ministrelo aquí tiene que ver con el sentido de servicio. La palabra ministrar significa servir. De hecho, la palabra ministrar que aparece aquí es la palabra de donde proviene la palabra diácono, servidores. Entonces, cada uno, según el don que ha recibido, sirva a los otros, sería la idea. Sirva a los otros. En este sentido, hermanos, Dios nos dice que el don que hemos recibido es para servir a la iglesia. Y con iglesia no me refiero al templo. Con iglesia me refiero a cada persona que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador en esta iglesia local. ¿Okay? El don, hermanos, es la herramienta que Dios nos ha dado para el servicio. Por lo tanto, el don que tenemos es para que la iglesia sea nuevamente beneficiada, para que la iglesia sea mutuamente beneficiada. Yo soy beneficiado con los dones que ustedes tienen y ministran y me sirven de manera maravillosa e increíble. Y soy edificado, soy alentado, soy animado. Y espero en la gracia del Señor que con los dones que Dios me ha dado poder servirles a ustedes de igual manera. Y esto es un trabajo mutuo, permanente y constante, porque ninguno de nosotros tiene todos los dones. Así eso es para que sirvamos los unos a los otros en el servicio al Señor. Como le dije, el don es una herramienta para el servicio. Por lo tanto, el don que tenemos es para la iglesia, para el beneficio mutuo de la iglesia, como claramente lo expresa 1 Corintios 12:7. Observe ahí, solo para leerlo, 1 Corintios 12:7. Dice lo siguiente: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho, hermanos, para ese mutuo beneficio en la iglesia. Así que el don es para el servicio a los demás, y no como muchas veces mal entendemos. El don, hermano, es para el servicio entre los unos y los otros en la iglesia.
no para el servicio, el autoservicio o el servicio a nosotros mismos. Los dones, hermanos, no son insignias de mérito, porque tristemente en algunos lugares, algunas personas hasta monetizan sus dones, y eso es desastroso. Los dones no son insignias de mérito para sacar pecho, para enorgullecerse y decir, sin mí no funciona este ministerio. No, hermanos. Si tenemos dones es para servir. Y sirviendo nos parecemos al Maestro, a Jesús, que Él vino a este mundo no para ser servido, sino para servir a los demás. Y como Jesús les dijo a los apóstoles que quiere ser primero en el reino de los cielos, ¿qué debe de hacer? Servir. Y Dios nos ha dotado, capacitado con los dones para este ejercicio espiritual en la iglesia. Así que no son insignias de mérito, sino herramientas para el servicio en la iglesia local de Dios. En este sentido, hermanos, es importante enfatizar la importancia de los dones que se han recibido, ya que Dios los ha otorgado para que ministremos a otros, como dice el texto bíblico. Por lo tanto, toda persona, todo hijo de Dios, todo cristiano está llamado a servir a través de los dones. Y no puede, esto es muy importante, hermanos, no puede privar a la iglesia de ese servicio, ya que si no sirve, está siendo egoísta con algo que no le pertenece, sino que le pertenece a Dios. Cuando no servimos a través de nuestros dones, estamos siendo egoístas y estamos privando a la iglesia de la bendición, de la edificación, de algo que no es nuestro. Es Dios quien los entregó para que hiciéramos ese servicio de manera eficiente y eficaz en la iglesia. Y a Él le ha placido darnos esos dones por medio del Espíritu Santo, hermanos. Cito a un teólogo, Taylor. Él afirma lo siguiente, abro citas, comillas: los dones o talentos que uno tenga no son para ser empleados de manera egoísta. Los dones son un depósito de Dios para ser empleados como Dios quiere que lo hagamos, como buenos administradores, para bendición de otros. Tal servicio es un ministerio, sea de los talentos, sea el dinero, la influencia u otras bendiciones que Dios ha dado tan abundantemente, y todos han recibido algunos dones que puedan ser compartidos. Cierro cita, hermanos. Hermanos, finalmente es muy importante que como iglesia entendamos que el servicio no está diseñado para unos pocos. No, hermano. El servicio no está diseñado de manera exclusiva solo para los pastores. No, hermanos. El servicio no solamente está diseñado solo para los líderes. No, hermanos. El servicio no solamente está diseñado solo para los encargados de ministerios. No, hermano. Acompáñeme a Efesios capítulo 4 y vamos a observar esto para que mire usted a través de la palabra de Dios para quién está diseñado el servicio. Efesios capítulo 4. Versículo 11. Y observe, y dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Para qué Dios constituyó a estos hombres, llamó a hombres a este ministerio? Para perfeccionarlos, a fin de perfeccionar a quienes. ¿Y quiénes son los santos, hermanos? ¿Y para qué ustedes ocupan ser perfeccionados? ¿Para qué? Para la obra del ministerio, hermanos. Eso significa que el ministerio lo hacemos todos como iglesia. ¿Y para qué más, hermanos? Y para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y hasta cuándo tenemos que ejercer estos dones para el ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo? Todos como iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso significa hasta que Cristo venga por su iglesia, hermanos. Así que, hermanos, los dones no son
Es decir, el servicio en la iglesia no está diseñado para unos pocos, sino que está diseñado para todos los hijos de Dios, para todos los cristianos. Si una persona es cristiana, entonces tiene dones. Y esos dones no les pertenecen a ellos, sino que deben de ser puestos a la disposición de la iglesia para el servicio y para ministrar unos a otros, para la edificación de la iglesia nuevamente, hermanos, y para la gloria de Dios en la iglesia local. Hermanos, ¿con qué dones Dios los ha dotado a ustedes? Y los ha dotado para que les sirva, hermanos. Yo no conozco. Sería presuntuoso intentar saber cuáles son los dones que tienen cada uno de ustedes, porque son dones muy particulares que Dios ha dado. Pero estoy seguro que si usted está en Cristo, no hay duda alguna que tiene dones. Y es para que usted sirva al Señor, para que sirva a la iglesia local, por la cual Cristo derramó su sangre por ella, por la iglesia, derramó su sangre por la iglesia universal. ¿Con qué propósito está usando esos dones usted, hermanos? Porque el único propósito de los dones es la edificación de la iglesia. Edificación. Sus dones tienen que edificar. Sus dones tienen que edificar, hermanos. 1 Corintios capítulo 14, versículo 12. Sección en la carta de Corintios donde también el apóstol Pablo desarrolla el tema de los dones. Y en 1 Corintios 14, 12 dice: así también vosotros, ¿quiénes? La iglesia de Corintios, todos ellos, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué, hermanos? ¿Con qué propósito? Para edificación. Ese es el propósito del don, hermanos. Si usted no está edificando a otros hermanos a través de su don, pues no está cumpliendo el propósito por el cual Dios le entregó ese don. Observe el texto, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, sirva a otro. Pero ¿cómo tenemos que servir a otros? ¿Cómo tenemos que usar estos dones? Y Pedro usa una analogía aquí. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pedro hace una analogía para hacernos entender que los dones espirituales no son nuestros, hermanos, y lo hace comparándonos como administradores. De hecho, la palabra administrador aquí es la palabra donde se deriva la palabra mayordomo. Eso significa que el mayordomo administra los bienes de su amo. Un mayordomo administraba la tierra, sus fondos, sus recursos económicos, sus recursos humanos, sus alimentos, su dinero. Cuidaba de cada miembro de la casa de su amo. El mayordomo administraba todo eso para su amo, su dueño. Y así es como nosotros, y así es con nosotros en la categoría de los dones espirituales. Nuestro Señor, nuestro Dios, nos dio los dones para que lo administremos como buenos mayordomos, como buenos administradores, hermanos, como buenos administradores, como buenos administradores. Eso indica que usted no es el dueño del don, pero sí indica que usted es responsable de administrarlo de la mejor manera. Y en este sentido, cuando los creyentes usan sus dones para fortalecer a los demás, están funcionando como buenos administradores. Los dones espirituales, hermanos, no son un privilegio, sino una responsabilidad. Un llamado a ser fiel a lo que Dios nos ha otorgado en su servicio a través de los dones. Como buenos administradores. ¿Buenos administradores de qué, hermanos? De la multiforme gracia de Dios. Y eso es maravilloso. La palabra multiforme, gracia de Dios ahí, hermanos. La palabra multiforme ahí habla, hermanos, de algo muy interesante. Para empezar, los dones que habla Pedro tienen que ver, se le denominan dones de gracia. Dones de gracia. Hay dos palabras en el Nuevo Testamento para usar dones. Una palabra de ellas habla de regalo, dorón. Otro habla de charismatas,
Y esta es la que Pedro usa, charismata. Habla de un don de gracia, que lo hemos recibido por gracia. Y ese don que es por gracia destaca el aspecto gratuito del don. Un don que no lo ganamos, no lo buscamos, no lo trabajamos, simplemente lo recibimos. Y por eso dice Pedro, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, porque el don que recibimos fue por gracia, es un don de gracia, y tenemos que ser buenos administradores con estos dones de gracia que Dios nos ha dado. Pero también algo más interesante aquí es como buenos administradores de la multiforme. Y la palabra multiforme habla de un elemento de variopinto, habla de un elemento de multicolor. Y es que esa es la categoría de los dones que tenemos, hermanos. Usted no es que solo tiene un don, no, usted tiene una combinación especial de dones que Dios les ha dado para funcionar dentro del cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros es, en este sentido, muy particular con los dones que tenemos, porque es una combinación de diversos dones con la cual Dios nos ha dotado, y por eso no se parecen de unos con los otros, porque es una combinación posible, don de enseñanza, pero con otro don, ¿verdad? Y eso lo hace especial este don. Y en base a estos dones de gracias que son multiformes, son variados, esa es la idea de la multiforme, es variado, es que ministramos nosotros la multiforme gracia de Dios porque son dones de gracia que hemos recibido. Y además en el versículo 11, hermanos, nos habla también Pedro, no solamente de esto maravilloso de los dones, que cada uno de nosotros lo tenemos, que simplemente lo recibimos por gracia y que tenemos que usarlos para los demás, ministrar y servir, sino que también nos dice que estos dones son, los categoriza Pedro en dos grandes categorías. Versículo 11, Pedro hace una doble clasificación de los dones. Y dice versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, es decir, sirva o ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, en el versículo 11 el apóstol Pedro clasifica dos grandes categorías de dones. Estos dones es el del hablar y el don de servir. Si alguno habla, entonces dice Pedro, ¿a qué se refiere eso? Ministrar por medio de las categorías de la predicación, enseñanza, sabiduría, conocimiento y discernimiento. Además, con los dones de hablar, no deben de comunicar una opinión humana, sino que deben de hacerlo conforme a la palabra de Dios. Como dice, si alguno hable conforme a ¿qué? A las palabras, no bajo nuestra opinión humana, sino bajo la palabra de Dios, según se revela únicamente en las Escrituras. Únicamente en las Escrituras. Pero no solamente este don de hablar, como lo categoriza Pedro. Observe el versículo 11, si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ¿qué dice? Ministra conforme al poder que Dios da. Si alguno ministra o sirve, lo hará por medio de aspectos tales como la administración, la oración, misericordia o ayuda. Y cualquier don de servicio no debe de ejercerse por el poder humano, sino conforme al poder que Dios da. Como dice Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo. ¿En quién? ¿En mí? ¿En mi persona? ¿Habilidad? ¿En mi capacidad? No. Todo lo puedo ¿en quién? En Cristo. Y tenemos que servir estos dones bajo este poder que Dios da en Cristo Jesús. Es decir, en dependencia completa y absoluta del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, cualquier tipo de don que ejerzamos debe tener como finalidad de glorificar a Dios, como lo afirma el versículo 11. Todo don que ejerzamos, que ejercitemos en la iglesia, tiene como máximo propósito, hermano, de glorificar a Dios. Esta es la meta de todo cristiano, buscar la gloria de Dios. Observe el versículo 11 nuevamente. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios.
Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Con qué propósito hacemos esto, hermanos? ¿Con qué propósito hablamos la palabra de Dios? ¿Con qué propósito servimos bajo el poder de Dios? ¿Con qué propósito? Para que en todo sea Dios, ¿qué? Glorificado. Ese es el propósito, hermanos. Para la glorificación de Dios. Glorificación de Dios. ¿Y sabe por qué para la glorificación de Dios? Porque Dios se glorifica cuando usted usa sus dones y edifica la iglesia. Porque no somos nosotros que estamos edificando la iglesia. Es Dios a través de sus dones, y nosotros simple y sencillamente somos esa herramienta que Dios está usando, que nos capacitó, que nos dotó con estos dones para Él edificar su iglesia. Nosotros no tenemos la capacidad de edificar a la iglesia con nuestras habilidades humanas caídas. Ninguno de nosotros. La única forma de edificar a la iglesia es a través de los dones que son de Dios, y Dios simplemente nos utiliza para que la iglesia sea edificada. Qué precioso, hermanos, esto. O sea, qué privilegio, qué responsabilidad también más grande. Dios nos dota porque Él quiere que su iglesia sea edificada. Y en esa edificación Dios se glorifica. Así que si usted no está usando el don que Dios le dio para el servicio, usted no está edificando a la iglesia y por lo tanto usted no está glorificando a Dios. Y recuerde que el propósito de cada uno de nosotros como hijo de Dios es buscar la gloria de Dios, es glorificarle, es exaltarle, es magnificarle a Él. Y la manera de hacerlo también, hermanos, es a través del servicio, del don. Porque Dios edifica a su iglesia por medio de cada uno de ustedes a través del don que Dios le ha dado a cada uno de ustedes de manera muy particular, muy puntual y de acuerdo a las necesidades de la iglesia que Él ve. Y si un nuevo hermano viene, y si una persona acepta a Cristo y viene al Señor, Dios lo va a dotar de una manera especial que no se va a parecer a la de ninguno de nosotros para cubrir la necesidad de la iglesia en el ministerio. Hermanos, es maravilloso, es sorprendente. Esto, hermanos, es lo que Pedro les estaba enseñando a los hermanos que estaban en peligro de muerte en la persecución de los cristianos. Y esto, hermano, es lo que Dios nos dice hoy, 2025, a nosotros, también como iglesia del Señor Jesucristo, que tenemos que usar estos dones. Pero no pregunte, ¿y cuál es mi don? Pero no pregunte, ¿me va a hacer un examen para identificar mi don? No, hermanos. ¿Sabe cómo usted va? Si tiene duda de cuál es su don, ¿sabe cuál es la mejor manera de hacerlo? Empiece a servir. Y si en la área que usted está sirviendo Dios lo fructifica, bueno, a eso está llamado usted. Pero no espere, actúe, sea proactivo, empiece a servir al Señor. Hermanos, la iglesia participa, cada uno de nosotros, de manera activa en el servicio y en la edificación. Y tenemos que servir los unos a los otros. Los unos a los otros. Y Dios será glorificado con su servicio a través de los dones que Dios le ha dado a usted. No seamos renuentes a este llamado maravilloso y precioso que Dios nos ha depositado. Miremos, hermanos, con estima la enorme responsabilidad con la que Dios nos ha delegado a nosotros a través de sus dones que tenemos para el servicio de su iglesia y la glorificación de nuestro gran Dios. Mire, ¿para qué? Dice Pedro, para que en todo sea Dios ¿qué? Glorificado por Jesucristo, a quien pertenece. A Dios, hermano, le pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Es a Dios, hermanos. Es a Dios. Dios es glorificado a través de estos dones. De manera increíble. De manera increíble. ¿Quiere dar gloria a Dios? Use sus dones.
¿Quiere edificar a la iglesia? Use sus dones. Observe lo que dice Romanos 11, 33 al 36. Oh, profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, de Dios, y por Él y para Él. Mire, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Así que el servicio que usted haga aquí en esta iglesia a través de sus dones no es para los hombres. Es para Dios, por Dios, para que Él sea glorificado en todo, hermanos, en todo. Como Pedro muy bien lo dice, segunda carta de Pedro 3:18. Antes bien creced en la gracia y del conocimiento de nuestro Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra, hasta el día de la eternidad. ¿Está glorificando a Dios usted? Empieza a servir. Empieza a servir a los hermanos. Empecemos. No es, hermanos, no tenemos que esperar. Yo estoy sirviendo, pero nadie me está sirviendo a mí. No, hermanos. Usted salga de su responsabilidad y sirva. Mira una necesidad, sirve. Mira un hermano que está afligido, vaya y sírvale. Mira un hermano que está pecado, exhórtele a través. Si Dios le da el don de exhortación, exhórtele a través de ese don. Si Dios le dio el don de enseñanza, enseñe, hermanos. Enseñe la palabra de Dios. Todo hombre y toda mujer de esta iglesia tiene que estar discipulando y siendo discipulados entre los unos y los otros. Definitivamente, para la gloria de Dios. Hermanos, confío en la gracia del Señor, que Él va a tocar sus corazones a través de su palabra para que reflexionemos y sirvamos a Él, para que su iglesia sea edificada y nuestro Dios sea glorificado a través del servicio de los dones que Él ha depositado en cada uno de nosotros. Amén. Si nos ponemos de pie en esta mañana, hermanos, y oramos. Dios eterno, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra anuncia, comunica a cada uno de nosotros, tus hijos, Dios, que tú has depositado dones a nosotros, Padre, para que sirvamos, para que edifiquemos, para que seamos de bendición, hermano, Dios, a nuestros hermanos. Ayúdenos entonces, Padre, a ser fieles a usted a través de este servicio fiel de los dones que usted nos ha dado a nosotros, para poder nosotros así ser ese instrumento que usted quiere que seamos en el servicio a través de los dones. Que ministremos a nuestros hermanos a través de los dones y que podamos ejercitar estos dones buscando su glorificación en todo, Dios. Gracias por esto. Ayúdenos a ser fieles en esto, Padre. Ayúdenos que seamos una iglesia que todos sirvamos, que cada uno de nosotros estemos de manera activa en el servicio y ejercitando en este servicio nuestros dones. Que sirvamos a través de nuestros dones en los SICRES, que sirvamos y ejercitemos nuestros dones en misiones, que ejercitemos y usemos nuestros dones en la escuela dominical para niños, en cada una de las áreas de la iglesia también, oh Dios. Ayúdenos y encienda ese fuego que nos impulse a servir de manera apropiada para la glorificación tuya, mi Dios. Usted ya nos dotó, nos toca a nosotros hacer. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos.